que la empresa Hidroenergía, que sería del padre y el hermano de la señora María Antonieta Alba, habían contratado con el Estado por más de 1 millón de soles. Vamos a entrevistar ahora mismo al doctor César Azabache, quien es consejero legal del señor Jorge Alba Hurtado, para que nos cuente cuál es la situación real y legal del padre de la ministra con esta empresa. Señor Azabache, buenas tardes, ¿cómo está? Cuéntenos, por favor. Hola, Cristian, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto. Bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, aquí lo que ocurre es que la noticia se ha contado incompleta y los hechos son en realidad complejos. Esa empresa de la que se está hablando fue, en efecto, fundada por el ingeniero Alba y por el ingeniero Olazábal. Cuando el ingeniero Alba fue nombrado rector interino de la UNI, esto es hace 5 años, ahora es el rector permanente de la UNI, él se apartó de la empresa. Se apartó de la empresa en condiciones que no fueron totalmente definidas con el ingeniero Olazábal. Una negociación larga sin resultado, luego una disputa judicial sobre la liquidación de su posición como gerente, que ha bloqueado la matrícula, ha dejado paralizada la matrícula original de sus acciones en esa empresa, porque en ese régimen, para liquidar las acciones, transferirlas o demás de una sociedad responsabilidad limitada, se requiere la intervención de los dos socios. Ahora hay que decirlo, esa empresa, hasta que se fue el ingeniero Alba, era una empresa que prestaba servicios en entidades privadas. La disputa entre ellos no ha terminado, las condiciones de transferencia de esas acciones no han cerrado. El ingeniero Alba no tiene hace 5 años injerencia, ni ingresos, ni asiento, ni ninguna relación con el giro del negocio, y lo que descubre el ingeniero Alba antes de ayer en la noche es que el señor Olazábal o alguien de su entorno ha firmado una declaración ante las autoridades en un procedimiento público diciendo que no tiene impedimentos para contratar, pero evidentemente los tiene. El ingeniero Olazábal sabe perfectamente que la situación de las acciones no está resuelta y que en consecuencia de la matrícula de la empresa hay una persona que es políticamente sensible, que es el rector de la UNI, que es padre de una ministra de Estado, de modo que nadie a nombre de esa empresa ha debido ni tenía derecho a firmar una declaración con ese contenido. En consecuencia, ayer lo que ha hecho el ingeniero Alba es cruzar una carta notarial en la que está pidiendo explicaciones porque, digamos, aunque no tenga él intervención en el negocio, él sigue en ese libre matrícula de acciones y en tanto él siga, esa empresa no puede contratar con el Estado, no tiene ningún sentido. Eso, correcto, pero hay un punto, está bien, esta es la situación de la empresa, incorrecto lo que ha hecho, pero por favor permítanos comprender por qué en la declaración jurada que dice aquí que es fecha de presentación 31 de diciembre del 2019, señala que Hidroenergía Consultores e Ingeniería SRL, porcentaje de participación dice 90, fecha tal. ¿Por qué se presenta así exactamente? ¿Se tiene que poner una observación adicional o algo por el estilo? Dos cosas que decir sobre eso. El ingeniero Alba ha cumplido con registrar que todavía tiene la matrícula de esas acciones vigente en todas las declaraciones que ha hecho, tanto como rector de la UNI, como en la declaración que hizo cuando asumió posición en la Junta Especial que designó a la Junta Nacional de Justicia, ¿de acuerdo? En tanto la matrícula esté vigente, aunque los derechos no se ejerzan, el ingeniero Alba tiene que declarar que esas acciones corresponden a una empresa privada, están vigentes. Ahora, el 90% es una cifra correcta. Si ustedes consultan los registros públicos, la participación del ingeniero Alba es del 40%. Ahí ha habido un error material que hemos querido corregir, porque preparando los documentos que habrá que entregar evidentemente a las autoridades, porque es un asunto que tendrá que aclararse y se seguirá discutiendo, pues hemos encontrado el error literal y ya lo hemos corregido. Pero en los registros públicos está el número exacto, es 40%. ¿Y qué porcentaje tiene el hijo, perdón, el hermano de la ministra? 10%. 10%. Cuando ok, 50%, claro, eso hace tas con tas, porque claro, uno se planteaba, buena la aclaración, doctor, porque claro, con 90% no haber podido finalmente lograr esa separación de matrícula, pues no soy experto en derecho civil, pero me imagino derecho societario, que con el 90% la división hubiese sido más fácil, ¿me equivoco? Por supuesto, porque con el 90% le habría podido tocar a la Junta de Socios ante sí mismo.
Ok, podría con haber 50-50 es donde surge el problema justamente y por eso se ven en un juicio. Ahora, entonces, la denuncia, vaya que tiene importancia. Claro, quizá algunas malas voces o con mala leche querían apuntar a un efecto. Yo creo que una denuncia periodística no debería buscar un efecto como renuncia o finalmente, sino simplemente sacar un tema que es verídico. Y en este caso, vaya que es verídico, que la empresa no ha debido contratar con el Estado, doctor. Por supuesto. Ahora, claro, digamos, es un hecho además incomodísimo, es un hecho que llama la atención y por eso, digamos, el ingeniero está plenamente a disposición de cuanta autoridad quiera confirmar estos hechos o recoger su versión para prestarla, ¿no? No es un hecho sin importancia y hay que continuar explicándolo y confirmando lo que se ha ocurrido. Pero coincido contigo, Cristian, presentar esa declaración y que esa empresa se presente en un concurso con el Estado, Sí. eso es inaceptable. Esa Sí. empresa debió quedarse haciendo lo que hacía originalmente, iba prestando servicios a entidades particulares, ¿no? Correcto. Señora Sabache, si nos puede dar de alguna forma, hacer un poco de pedagogía en materia civil. A ver, están bloqueadas las acciones del padre de la ministra, pero cuando eso se termine... Perdón, ¿Sí? una precisión. Por Lo que favor. está bloqueado es la posibilidad de transferirlas. Porque Ajá. las dos partes que tienen Ok. que concurrir a la transferencia están en disputa. Correcto. Cuando esto termine, ¿no? La disputa acabe, las acciones queden en la empresa, los frutos de estas, ¿hasta qué fecha serán de beneficio del señor Alba Hurtado? Hasta el 15. 2015. Hasta el momento que él De hecho, puso... Ya. Hasta el momento en que se quebró la relación, porque el ingeniero Alba no ha hecho uso en absoluto de ningún supuesto derecho que pueda derivarse de la formalidad de la matrícula que no se ha podido eliminar. O sea, no, el ingeniero Alba solo tiene intervención y solo ha percibido ingresos y solo percibirá ingresos de esa empresa hasta el año 2015. Nada en el futuro. Nada. Pero ¿y luego qué pasa con sus acciones, doctor? Es decir, él todavía tenía el 50%, es decir, se las tendrá que comprar a un precio, ¿no? El socio, ¿qué va a pasar con esas acciones Sí, claro, y el valor que la empresa pueda tener o haber desarrollado en el tiempo? Haber tenido, habría que decir, ¿no? Porque como digo, el ingeniero Alba no va a hacer un acuerdo sobre la base de una actualización de valores a negocios en los que él no ha intervenido. Pero claro, en una sociedad de responsabilidad limitada como esta, la preferencia la tiene el ingeniero Olazábal. Él es el primer llamado a adquirir estas acciones. Claro, pero cuando el juicio acabe finalmente y él no ejerce ese derecho, el señor Alba podrá vender el 40 más el 10 de su hijo y finalmente quien lo compre lo va a comprar a un valor de referencia de la empresa el día de hoy, no a un valor de referencia de la empresa en el año 2015. Eso no es exacto, porque esas no son acciones que se vendan en bolsa de valores. Esa transferencia va a ser decidida en valor por el ingeniero Alba, ¿correcto? Y es el ingeniero Alba el que no va a pretender bajo ningún concepto que esas participaciones tengan un valor que corresponda a negocios del señor Olazábal. Para decisión suya, no es por la ley. Por eso, pero no podemos conocer la decisión que tomó en el futuro. Claro, digamos, eso se lo ha manifestado usted su cliente, el doctor Alba, el señor Alba. Por supuesto. Okay. Ahora, una última, ¿era necesario que él renuncie para haber tomado la rectoría en la UNI? O sea, ¿es la decisión por la cual él decide terminar su relación y desgraciadamente no llegan a un acuerdo con su socio y se da esta disputa que termine en un juicio? Claro, lo que ocurre es que recordemos que la UNI es una universidad pública y el rectorado es una posición de tiempo completo de exclusividad. Entonces, por la propia naturaleza de ese encargo del rectorado, él no podía mantenerse en una posición de gerencia en una empresa privada, tampoco tenía ningún sentido. Correcto. Entonces finalmente termina eso. ¿Qué es lo que puede pasar? Porque termina siendo irónico que el señor Olazábal, que justamente termina ganando un contrato, pues ahora ese contrato se va a tener que poner en duda, podría tener responsabilidad civil, quizá penal, no lo sé. Seguramente quien contrató también con esta empresa que estaba imposibilitada de contratar con el Estado, también que tendrá que asumir una responsabilidad. Pero claro, el entuerto se pudo haber resuelto si es que el señor Olazábal hubiese decidido llegar a un acuerdo con el señor Alba y finalmente hacer que en la empresa ya no figure como accionista el señor Alba. Eso es lo realmente absurdo, porque lo único que tenía que hacer el señor Olazábal, si quería contratar con el Estado, era poner fin a esa controversia, informarle al ingeniero Alba lo que estaba haciendo, y entonces el señor Olazábal ponía fin a la controversia con el ingeniero Alba, postulaba con tranquilidad como cualquier particular del Estado, y asunto resuelto. No haber hecho eso es absurdo, no tiene ningún sentido, pero no está ocurrido.
¿Ha tenido acceso, digamos, a los balances anuales el señor Alba como todavía socio o, digamos, se los ha negado? ¿El señor Olazábal no reparte esta información? Bueno, están en una disputa hace 5 años. No ha habido ninguna junta de accionistas en 5 años y el ingeniero Alba no tiene acceso a ninguna información ni a ninguna decisión dentro de esa compañía. Señora Azabache, con la finalidad que pueda usted esclarecer lo siguiente, la señora Mónica Yaya señala que el juicio es por un tema laboral, no por transferencia de acciones. Sí, nunca hemos dicho, ni el ingeniero Alba ni yo, que sea por transferencia de acciones. El juicio la disputa por la liquidación de sus beneficios sociales como gerente que era de la compañía, pero es el juicio que traba toda la relación entre ambos. En medio de una disputa, una parte no llama a la otra para terminar de cerrar la transferencia de acciones cuando están discutiendo $500,000 sobre la mesa. Correcto, o sea, pero necesariamente o legalmente una cosa va amarrada a la otra. No, por una razón, es que en el Perú no tenemos un procedimiento judicial que permita a las personas obtener una orden para cancelar sus matrículas de acciones. En el Perú, las cancelaciones o las transferencias de acciones se hacen solo por voluntad entre partes y no por decisión de uno solo. Si hubiera, como en todo el resto de países del hemisferio, un procedimiento judicial, permítanme hacer la analogía, parecido al de divorcio, pero entre socios, el ingeniero Alba había podido tener un juez hace 5 años por tener la cancelación de esa matrícula, pero ahora depende del señor Olazábal. Pero igual queda claro que no hay beneficio en torno a las acciones. No, el ingeniero Alba no va a cobrar ningún beneficio derivado de negocios que no son suyos, que son del señor Olazábal. Eso está bloqueado legalmente. Eso es de una decisión indiscutible del ingeniero Alba. Sí, porque no hay un régimen, como repito, no hay un régimen legal claro para resolver disputas entre socios de esta manera. Que puede variar en el futuro. Amarra. No, pero si nos está diciendo, claro, lo tomamos como palabra, ¿no? O sea, no lo va a hacer en el futuro. No, suponemos que no cambiará de opinión, porque eso sí generaría una cierta duda, ¿no, doctor? Por supuesto, total, sería inaceptable. De hecho, si todo esto pasa porque el 2015 se ha trabado, pues entonces nada que provenga de una fecha posterior al 15 va a entrar en esa mesa. Lo que yo espero es que este incidente por lo menos sirva para que se pueda destrabar la liquidación final de esas acciones y el ingeniero Alba pueda salir del registro formal de esa compañía, o que el Parlamento tome nota y se dé cuenta que nos falta un procedimiento que permita resolver estas disputas judicialmente a través de una demanda apropiada, denominada por su verdadera materia, y que se pueda resolver situaciones de sociedad con una orden judicial y no enfrentar trabazones de este tipo, ¿no? ¿Quién falló en el hecho de que esta empresa, imposibilitada porque el señor Alba sigue siendo accionista, haya finalmente contratado con el Estado? ¿De quiénes son las responsabilidades? ¿De la propia empresa por prestarse y de quién en el Estado por haberle dado el contrato? Bueno, eso es una gran pregunta. Debo confesar que el ingeniero Alba ni siquiera sabe con quién específicamente contrató esta empresa, ¿no? De modo que ahí supongo que las autoridades encargadas de contratación pública tendrán que publicar la información, hacer pública la información sobre los términos de esta elección. Pero para comenzar, hasta donde nosotros tenemos claridad, el señor Olazábal o su entorno de profesionales no debieron presentarse, no debieron concursar y no debieron firmar una declaración de conflicto de intereses. Pero como todos sabemos, cualquier persona que recibió esa declaración podría haber verificado que el contenido era inexacto, es falso, simplemente mirando la ficha de matrícula de la empresa, ¿verdad? De modo que esto es muy simple. Lo que hay que saber es con quién contrataron. El ingeniero no lo sabe. Correcto. Bueno, falta, ojalá podamos hablar también con el ingeniero Olazábal, que hasta ahora no le ha respondido en un medio de comunicación. Doctora Azabache, gracias. Encantado. Buenas tardes. Muchas gracias. Nos falta Fátima Creol, porque claro, porque como tú bien has dicho, ¿no? O sea, es un tema que ha manifestado su voluntad el señor Alba de no finalmente, digamos, usufructuar de lo que la empresa haya podido lograr en estos 5 años, ¿no? Desde el 2015 que se inició este juicio, pero eso es una manifestación de voluntad. No hay algo que nos asegure que así va a ser. Por eso había que sacarle justamente al doctor Azabache este compromiso de no hacerlo, porque si se tira para atrás, ¿no? Sería una locura, pero me sigue
faltando la pata del ingeniero Olazábal respecto de poder confirmar toda esta situación. Y a partir de ahí, bueno, pues, ¿quién le firmó el contrato y por qué Olazábal se sintió? Más bien quizá él creía que manteniendo al socio, al cual no lo quiere separar de la empresa, ganaba algún tipo de impulso para poder contratar con el Estado, teniendo en cuenta que la hija era ministra de Economía. Creo que todavía falta por investigar, pero como ha dicho el propio doctor Azabache, la denuncia no es como algunos medios, yo no sé qué les pasa a algunos, ¿no? Que nadie acá iba contra la ministra Alba. Aquí había una irregularidad clara y a confesión de parte relevo prueba. El propio doctor Azabache dijo que la denuncia es pertinente porque nos ha enseñado que una empresa que no podía contratar ha contratado con el Estado peruano por 1,5 millones. Eso, claro que sí. A ver, por eso era el cuestionamiento también a la OCE y demás, pero aquí, si hay un margen de legalidad que te permite finalmente verte beneficiado con esas acciones, por eso, si nos guiáramos siempre de las palabras de las personas, viviríamos en un mundo ideal, definitivamente. Vamos a ver qué sucede. Igual el tema de la contratación. Por eso lo de Olazábal es fundamental para que pueda confirmar de alguna manera todo esto que nos dicen, como tú bien dices, a manera de promesa, a manera de palabra, pero no hay un documento real que nos pueda confirmar, sí, lo que me dicen, así ha sido. Eso. Vamos a Villa María del Triunfo con Cari.